Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy comenzamos el segundo capítulo de nuestro curso y en este segundo capítulo lo que vamos a hacer es un estudio de la teoría de conjuntos. Vamos a hacer un acercamiento axiomático, no del todo axiomático de manera completamente formal, pero sí mucho más formal que lo que se hace en un tratamiento intuitivo a los conjuntos, y nos vamos a enfocar sobre todo en establecer las propiedades fundamentales de las operaciones conjuntistas y en hacer las pruebas de estas propiedades. Aquí ya comenzamos entonces con estas demostraciones a hacer nuestra introducción al arte de la demostración en matemáticas. Ese es entonces, en resumen, el contenido de este segundo capítulo. En esta primera sesión lo que vamos a hacer entonces es introducir el grupo de primeros axiomas que nos van a permitir, por ejemplo, tener clara la noción de igualdad conjuntista, introducir el conjunto vacío y una serie de axiomas que se van a encargar también de permitirnos formar las operaciones conjuntistas clásicas, la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Comencemos entonces. Lo primero que vamos a hacer entonces es aclarar, como ya vimos, los elementos que debe tener un sistema formal. Vamos a aclarar nuestros términos no definidos. Y en nuestro caso, los términos no definidos van a ser precisamente conjunto y pertenencia. Es decir, en nuestra teoría a nosotros no nos va a interesar tanto qué son los conjuntos. A nosotros lo que nos va a interesar es cómo los conjuntos interactúan entre sí. Entonces, por eso es que tomamos conjunto como uno de nuestros términos no definidos y la pertenencia también la dejamos sin definir. Nuestros axiomas se irán encargando de decirnos cómo es que funciona esta relación de pertenencia. Bien, las reglas de inferencia que vamos a considerar, pues las reglas de inferencia van a ser las reglas de inferencia de la matemática clásica. En particular, nuestra regla de inferencia principal aquí va a ser modus ponens. El lenguaje que vamos a utilizar es un lenguaje de una lógica de primer orden. Es decir, esencialmente, el trabajo que hemos hecho ya con el cálculo proposicional y las consideraciones que haremos un poco más adelante en este capítulo acerca del cálculo de predicados. Bien, vamos ahora sí a nuestro primer axioma. Nuestro primer axioma, que se denomina usualmente axioma de extensión, tiene por objetivo decirnos cuándo dos conjuntos son iguales. Y en esto, nuestro axioma no hace más que traer o recuperar lo que conocemos ya en el tratamiento intuitivo de la igualdad de dos conjuntos. Entonces, vamos a decir que dos conjuntos A y B son iguales si y solamente si tienen los mismos elementos. Es decir, si para todo objeto X se tiene que X está en A, si y solo si X está en B, entonces vamos a decir que A y B son iguales, tal como tenemos acá en nuestra presentación, y este es entonces nuestro primer axioma. Ahora, ¿cuál es el papel de este axioma? Entonces, con este axioma, por ejemplo, ya podemos entonces intentar demostrar que dos conjuntos sean iguales o que no lo sean. Para demostrar que dos conjuntos son iguales o no, por el momento, utilizando nuestro axioma de extensión, lo que debemos hacer es tomar un objeto arbitrario que pertenezca a uno de los conjuntos y ver que eso se tiene si y solamente si ese mismo objeto arbitrario pertenece al otro conjunto. Eso por un lado. Por otro lado, nuestro axioma nos deja clara otra de las características fundamentales de los conjuntos, y es que el orden, por ejemplo, en que aparezcan los elementos de un conjunto no es importante. Dense cuenta que nuestro axioma nos está diciendo es que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, pero el orden en que aparezcan esos elementos no es relevante. Es decir,
Si tenemos un conjunto, por ejemplo, con elementos B y C, ese conjunto será exactamente igual al conjunto cuyos elementos sean C y B. Tienen los mismos elementos, los dos conjuntos, B y C, por lo tanto son iguales independientemente del orden en que aparezcan escritos esos elementos. Bien, por otro lado, también queda claro, a partir de nuestro axioma, que las repeticiones de elementos en los conjuntos no son relevantes tampoco. Es decir, si tenemos un conjunto y el elemento A lo escribimos 10 veces como elemento de nuestro conjunto, eso es exactamente el mismo conjunto que aparece con el elemento A escrito una sola vez. En últimas, esos dos conjuntos, el que tiene A escrito 10 veces y el que tiene A escrito una sola vez, tienen los mismos elementos. En este caso tienen el mismo elemento, A. En un caso aparece escrito una vez y en otro caso aparece escrito 10 veces, repetido 10 veces, pues esas 10 repeticiones del elemento A no interesan. En últimas, los dos conjuntos, el que tiene la A repetida 10 veces, o 20 o 30 veces, o el que tiene la A una sola vez, nos determinan el mismo conjunto exactamente. Antes de mirar en detalle algunos ejemplos adicionales, veamos también nuestra primera definición. Por un lado ya tenemos, gracias al axioma de extensión, caracterizada la igualdad conjuntista. Otra relación muy importante entre conjuntos es la contenencia y precisamente nuestra primera definición se va a encargar de darnos esta relación de contenencia entre conjuntos. Entonces, si tomamos un par de conjuntos A y B y sabemos nosotros que todo elemento de A es elemento de B, decimos en este caso que A está contenido en B, o también decimos que A es un subconjunto de B, o que B contiene a A, o también incluso que B es un supraconjunto de A. Y en este caso escribimos esa relación de esta manera, tal como tenemos en nuestra presentación. Y recuerden, esto lo podemos leer diciendo A es un subconjunto de B, o A está contenido en B, o también lo podemos leer B contiene a A, o B es un supraconjunto de A. Tenemos así entonces que A está contenido en B sí y solamente sí. Para todo objeto X se tiene que, si X está en A, entonces X está en B. Bien, y ya notarán ustedes que tenemos aquí cierta conexión entre la igualdad y la contenencia, por supuesto. La igualdad está dada en términos de un bicondicional, mientras que la contenencia está dada en términos de un condicional. Así que, como es de esperarse y se tiene en el tratamiento informal de la teoría conjuntista, en últimas la igualdad conjuntista se tendrá si solamente si se tiene una doble contenencia. Precisamente más adelante vamos a establecer este hecho que acabo de mencionar aquí como una observación, como nuestro primer teorema. Bien, antes de pasar entonces a nuestros primeros resultados, quiero que examinemos aquí algunos ejemplos y alguna notación adicional muy útil. Si nosotros tenemos entonces, por ejemplo, que A, B y C son todos los elementos de un conjunto A, entonces escribimos este hecho de esta manera. Separamos los elementos A, B y C utilizando comas y encerramos esos elementos entre un par de llaves. Y entonces esto nos queda igual a nuestro conjunto A. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos presentando la manera estándar en que los conjuntos se escriben cuando hacemos un listado explícito de sus elementos. Es decir, esto se denomina escribir el conjunto por extensión. Hacemos una lista extensa de todos los elementos del conjunto. La manera en que lo vamos a hacer es entonces utilizamos un par de llaves para delimitar el conjunto. Al comienzo abrimos llave, al final, una vez hagamos la lista completa, cerramos la llave y entre las dos llaves hacemos la lista de los elementos del conjunto y los elementos los separamos utilizando comas.
Entonces, por ejemplo, lo que había mencionado antes, en cuanto a que el orden de los elementos de un conjunto no interesa, nuestro conjunto A con elementos A, B y C es exactamente igual que el conjunto con elementos, por ejemplo, B, C y A, y también es exactamente igual que el conjunto con elementos C, A y B, o cualquier otra permutación que hagamos de los tres elementos A, B y C. El orden en que aparezcan entonces los elementos en un conjunto no es relevante. Eso ya lo sabemos gracias al axioma de extensión. Y la otra observación que hicimos anteriormente también, las repeticiones de los elementos no son relevantes. Es decir, si yo tengo el conjunto, por ejemplo, formado por el elemento E y escribo el elemento E repetido 4 veces, eso es exactamente igual que tener el conjunto en donde aparece el elemento E exactamente una vez. Otra vez, recuerden que para que dos conjuntos sean iguales, lo que interesan es que tengan los mismos elementos. Y estos dos conjuntos que acabo de escribir yo aquí tienen exactamente el mismo elemento. En este caso, el único elemento de ambos conjuntos es E. Bien, para ilustrar la relación de contenencia, tenemos nosotros aquí, por ejemplo, que el conjunto con elementos A, B y C es un subconjunto del conjunto con elementos A, B, C y D. ¿Por qué? Para verificar que esta contenencia se tiene, lo que debemos hacer es entonces ver que todos los elementos de este conjunto sean elementos del otro conjunto que estamos considerando. Y efectivamente aquí tenemos que todos los elementos del primer conjunto, los elementos son A, B y C, y cada uno de ellos hace parte del otro conjunto. Entonces efectivamente tenemos esta relación de contenencia. Por supuesto, también el conjunto ABC está contenido en el conjunto ABC, claro que sí. Así que dense cuenta que la relación de contenencia da la posibilidad, en principio, de que los dos conjuntos sean iguales. Claro que sí, claro que sí. Ahora, claro está también que veamos este otro ejemplo, el conjunto con elementos A, B, C y D. Este conjunto no está contenido en el conjunto con elementos A, B y C. ¿Y por qué no? Porque tenemos en este caso un elemento del primer conjunto, el elemento D, que pertenece al primer conjunto, pero D no pertenece al conjunto con elementos A, B y C. Entonces, voy a escribir aquí por qué no se cumple la contenencia en este caso. D pertenece al primer conjunto, pero D no pertenece al conjunto con elementos A, B y C. Bien, vamos entonces ahora sí a enunciar y demostrar nuestro primer teorema. Y nuestro primer teorema se encarga de mostrarnos las propiedades fundamentales de la contenencia y de la igualdad conjuntista. Entonces, veamos aquí en nuestra presentación auxiliar el enunciado del teorema. Si tenemos conjuntos arbitrarios A, B y C, entonces las tres primeras proposiciones que tenemos aquí o afirmaciones nos dan las propiedades fundamentales de la contenencia. La primera, todo conjunto está contenido en sí mismo. La segunda, si tengo que A está contenido en B y B está contenido en A, entonces inmediatamente los conjuntos A y B resultan iguales. Y la tercera propiedad fundamental de la contenencia nos dice que si un conjunto está contenido en un segundo, aquí por ejemplo si A está contenido en B y a su vez ese segundo conjunto está contenido en un tercero, aquí en nuestro caso concreto B está contenido en C, entonces en últimas el primer conjunto que era A queda contenido en el tercer conjunto que en nuestro caso era C. Tenemos así las tres propiedades fundamentales para la contenencia y ahora veamos las tres propiedades fundamentales para la igualdad. La primera, todo conjunto es igual a sí mismo. La segunda, si un conjunto A es igual a otro conjunto B, entonces ese conjunto B es igual a su vez al conjunto A. Y la tercera, si A es igual a B y B es igual a C, entonces tenemos que A y C son iguales. Bien. Vamos a dar entonces la prueba de algunas de las propiedades que tenemos acá en nuestro primer teorema. Las otras quedan entonces como ejercicio.
Veamos entonces la prueba de la primera propiedad para la contenencia, es decir, vamos a probar que todo conjunto es un subconjunto de sí mismo. Aquí, en nuestra presentación, está escrita la prueba, pero quiero hacer algunos comentarios al respecto. La prueba es muy sencilla. Queremos probar que A es un subconjunto de A. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a la definición, por el momento es lo único que tenemos. Con respecto a la contenencia, vamos a la definición de contenencia. Si queremos probar que A está contenido en A, lo que nosotros debemos hacer es tomar un objeto arbitrario, llamémoslo X, y tomar ese X como elemento del conjunto que tenemos aquí, A, y ver que eso implica que ese objeto que tomamos, X, pertenece al otro conjunto, pero en este caso ese otro conjunto es precisamente el propio conjunto A que ya teníamos. Así que en este caso la prueba es muy sencilla. Si tomamos un objeto X arbitrario, tenemos que, si X está en A, pues inmediatamente X está en A. Claro que sí. Y esto quiere decir, por definición de contenencia, que A está contenido en A. Los invito a que repasen con mucho juicio esta prueba que acabamos de hacer. Puede ser, por lo sencilla que resultó, que parezca que no hemos probado nada. Los invito a que otra vez revisen la definición de contenencia y se convenzan de que nuestro argumento, que en este caso fue terriblemente sencillo, efectivamente prueba lo que queríamos, que A está contenido en A. Bien, vamos a probar ahora la parte 2 de nuestro teorema. Vamos a probar que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A y B son iguales. Bien, entonces lo primero que debemos tener muy claro acá es la parte B de nuestro teorema, claro, tiene forma implicativa y tenemos como hipótesis que A, B son conjuntos, que A está contenido en B y que B está contenido en A. Y nuestro objetivo, la conclusión a la que queremos llegar, es que A y B sean iguales. ¿Cómo hacemos para probar una igualdad conjuntista? Por el momento, la única herramienta que tenemos a nuestra disposición para la igualdad es el axioma de extensión. Así que si queremos probar que A es igual a B, debemos considerar un objeto arbitrario, X por ejemplo, y ver que entonces X está en A, si y solo si X está en B. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que debemos ver. Bueno. Pero veamos qué es lo que tenemos. Si tomamos ese objeto arbitrario X, entonces, por un lado, nosotros sabemos que si X está en A, entonces X está en B, por una de nuestras hipótesis, porque A está contenido en B. Así que tenemos, tal como vemos acá, que si X está en A, entonces X está en B. Pero, por otra de nuestras hipótesis, sabemos que B a su vez está contenido en A, es decir, sabemos también que si X está en B, entonces X está en A. Y hacemos ahora uso de una de nuestras tautologías fundamentales. Nosotros sabemos que estos dos condicionales nos llevan, de hecho, a un bicondicional, es decir, uniendo estos dos condicionales que tenemos, realmente lo que nos resulta es que X está en A si y solamente si X está en B. Y esto se cumple para cualquier X arbitrario. En últimas, lo que tenemos entonces por el axioma de extensión es que A y B son iguales. Hagamos ahora la prueba de la tercera propiedad fundamental de la contenencia. Nuevamente, lo primero que debemos hacer antes de escribir nuestra prueba es tener claro qué es lo que queremos demostrar acá. El enunciado de esta tercera parte, recordemos nuevamente, tiene explícitamente la forma de un condicional. Tenemos que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A resulta contenido en C. Aclaremos entonces cuáles son nuestras hipótesis y cuál es la conclusión. Tenemos como hipótesis aquí, claro, que A, B, C son conjuntos, que A está contenido en B y que B está contenido en C. Y nuestro objetivo es entonces probar que A está contenido en C. Voy a escribir por acá. Lo que queremos probar es que A está contenido en C. Bueno, examinemos entonces qué debemos hacer para obtener este resultado. Por definición de contenencia,
lo que debemos hacer es tomar un objeto arbitrario, x por ejemplo, y ver que si x está en A, entonces necesariamente x debe estar en C. Claro, aquí lo pongo como una pregunta porque no sabemos si esto es cierto o no. Precisamente nuestro objetivo es tratar de ver que este condicional efectivamente se cumple. Bueno, en nuestro caso entonces tomemos x, un objeto arbitrario que pertenezca a A. Bien, ¿qué sabemos nosotros por hipótesis acerca del conjunto A? Sabemos por una de las hipótesis que A está contenido en B. Y por definición de contenencia, eso quiere decir que si x está en A, entonces inmediatamente x está en B. Bueno, ya tenemos que x está en B. Nuestro objetivo, recuerden, es llegar a que x está en C. ¿Tendremos alguna relación entre B y C? Y claro que sí. La otra hipótesis nos dice precisamente que el conjunto B está contenido en C. Eso quiere decir, ya sabemos, que todo elemento de B es automáticamente también elemento de C. Por lo tanto, nuestro X, que era elemento de B, nos queda ahora, por hipótesis, por la hipótesis que nos dice que B está contenido en C, nos queda ahora elemento de C. Así que partimos de X, que estaba en A, y vimos que eso nos llevaba a que entonces X estaba en C, y eso era precisamente lo que teníamos que hacer. Así que, por definición de contenencia, hemos garantizado que A está contenido en C. Los invito entonces a que ustedes realicen las demostraciones de las partes de E y F, las propiedades fundamentales de la igualdad. Antes de seguir adelante, quiero hacer una observación aquí importante sobre uno de los resultados que acabamos de demostrar. La segunda parte de nuestro teorema, voy a volver aquí a mostrar el enunciado, esta tiene para nosotros una utilidad práctica, y es que nos da, una vez ahora ya que le hemos demostrado esta segunda propiedad, nos da una manera alternativa de probar que dos conjuntos son iguales. Hasta antes de demostrar esta propiedad B, lo que teníamos era que para examinar la igualdad de dos conjuntos teníamos que recurrir a probar que tenían los mismos elementos por el axioma de extensión, es decir, teníamos que tomar un objeto arbitrario que perteneciera al primer conjunto y ver que eso se tenía si, solamente si, ese objeto arbitrario pertenecía al segundo conjunto. Pero, ahora que ya demostramos nuestro teorema, la parte B nos da una forma alternativa de probar que dos conjuntos son iguales. Para probar que dos conjuntos son iguales, podemos hacerlo probando la doble contenencia. Probamos que el primero está contenido en el segundo y luego probamos que el segundo está contenido en el primero. Si logramos hacer esto, la parte B del teorema que acabamos de demostrar nos garantiza que A es igual a B. Así que es bueno tener en cuenta que ahora ya tenemos dos maneras para garantizar o para demostrar la igualdad entre conjuntos. O recurrimos al axioma de extensión o probamos la doble contenencia. Una relación que está muy ligada a la contenencia es ahora la contenencia estricta. ¿Qué es la contenencia estricta? En los ejemplos que vimos hace un momento, teníamos que para la contenencia existe la posibilidad de que un conjunto esté contenido en otro y esos dos conjuntos sean de hecho iguales. La contenencia estricta examina la situación en que tenemos contenencia de un conjunto en otro, pero ya los dos conjuntos no son iguales. De manera precisa, entonces, tenemos que, si tenemos un par de conjuntos A y B, y A está contenido en B, pero A y B son distintos, entonces vamos a decir que A está contenido estrictamente en B. O también se dice que A es un subconjunto propio de B. O también que B contiene estrictamente a A. Y escribimos esa relación utilizando este símbolo, una especie de C como la que usábamos para la contenencia, pero suprimiendo el trazo horizontal inferior. Ese trazo horizontal inferior de la contenencia, recuerden ustedes, sugiere que los dos conjuntos pueden ser iguales. Aquí al suprimir ese trazo horizontal estamos claramente con el propio símbolo sugiriendo que no
no tenemos la posibilidad ahora de la igualdad entre los conjuntos. En símbolos tenemos entonces que A está contenido estrictamente en B, si y solamente si A está contenido en B y A y B son diferentes. Pero usando la parte B del teorema que demostramos hace un momento, de nuestro primer teorema, nosotros sabemos que dos conjuntos A y B son iguales si A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces, si yo sé que A está contenido en B, pero A y B son distintos, es porque entonces inmediatamente B no puede estar contenido en A. Así que otra manera de expresar la contenencia estricta es diciendo que A está contenido estrictamente en B si solamente si A está contenido en B, pero B no está contenido en A. Es decir, tenemos que A está contenido estrictamente en B si y solo si A es un subconjunto de B y existe algún elemento que pertenezca a B, pero que no pertenece a A. Bien. Miremos entonces con algún ejemplo aquí esta noción de contenencia estricta. Tomemos, por ejemplo, el conjunto con elementos A, B y C y el conjunto ahora con elementos A, B, C y D. Entonces, tenemos que el primer conjunto está contenido en el segundo, claro que sí, y de hecho el primer conjunto está contenido estrictamente también en el segundo. ¿Por qué? Veamos por qué. Ya vimos que el primero estaba contenido en el segundo, y por otro lado tenemos un elemento, en este caso el elemento D, que pertenece al segundo conjunto, pero que no pertenece al primer conjunto. En otras palabras, el primer conjunto está contenido en el segundo, pero el segundo no está contenido en el primero. Por lo tanto, el primer conjunto está contenido estrictamente en el segundo. Ahora, el conjunto ABC, por supuesto, está contenido en sí mismo, pero el conjunto ABC ya no está contenido estrictamente en sí mismo. Recuerden, para que se tenga contenencia estricta, se debe tener contenencia y que los dos conjuntos involucrados no sean iguales. Y aquí tenemos la contenencia, claro, pero los dos conjuntos involucrados son de hecho el mismo, así que no tenemos la contenencia estricta. Hay que tener un poco de cuidado aquí con la notación. Algunos autores utilizan este símbolo que nosotros estamos utilizando para la contenencia estricta. Algunos autores lo usan para la contenencia no necesariamente estricta, y en ese caso usan un símbolo como este para indicar la contenencia estricta. Entonces hay que tener cuidado cuando ustedes estén revisando algunos textos del simbolismo que se esté utilizando. Por lo general, al comienzo el autor especifica qué significado le va a dar a los símbolos que esté utilizando. Entonces recordemos, para nosotros este símbolo va a ser la contenencia normal, es decir, escribimos que A está contenido en B si todo elemento de A es elemento de B, y reservamos este símbolo suprimiendo el trazo horizontal inferior para la contenencia estricta. Es decir, A está contenido estrictamente en B, lo representamos con ese símbolo, sin el trazo inferior horizontal, y quiere decir que A está contenido en B, pero A y B son distintos. Bien, un segundo teorema que tenemos acá nos muestra una de las propiedades fundamentales de la contenencia estricta. Si A está contenido estrictamente en B y a su vez B está contenido estrictamente en C, entonces A queda contenido estrictamente en C. La demostración es muy sencilla, la tenemos acá en nuestra presentación. Por favor, revisen ustedes la prueba de este resultado. Vamos a presentar ahora nuestro segundo axioma, que tiene como objetivo declarar la existencia de un conjunto muy especial, un conjunto sin elementos. Bien, ahora, ¿por qué necesitamos declarar axiomáticamente la existencia de un conjunto sin elementos? Bueno, primero porque esta idea de un conjunto sin elementos no es aprehensible sensorialmente, es decir, en la naturaleza no existen colecciones desprovistas completamente de elementos. Desde el punto de vista físico, por ejemplo, el vacío absoluto
es imposible de conseguir. Entonces, pues no tenemos una manera sensible de intuir esto de ausencia completa de elementos, así que por esa razón vamos a presentar de manera axiomática ese conjunto que se caracteriza por no tener elementos. Ese es el papel entonces de nuestro segundo axioma, el axioma del conjunto vacío. Este axioma nos dice entonces que existe un conjunto, tal como acabo de decir, sin elementos, es decir, existe un objeto Z tal que la negación de X pertenece a Z es verdadera para todo X. En otras palabras, tal que X pertenece a Z es falso para todo objeto X. Y entonces lo que estamos diciendo es que cada vez que escribamos que X pertenece a nuestro conjunto Z, cuya existencia acabamos de decretar axiomáticamente, esa expresión X pertenece a Z es automáticamente falsa. Y eso quiere decir entonces, claro, que nuestro conjunto Z efectivamente no tiene elementos. Bueno, nuestro primer objetivo va a ser probar que ese conjunto que acabamos de decretar axiomáticamente es único. Solo hay un conjunto que cumple esa condición. La manera de hacerlo es muy sencilla. Voy a escribir aquí la idea central de nuestro razonamiento. Está acá en la presentación, pero quiero hacer algunos comentarios. Supongamos que tenemos un par de conjuntos Y y Z, y que ambos conjuntos satisfacen la condición dada en el axioma 2. Es decir, cada vez que yo escriba X pertenece a Y, esa afirmación es falsa, y cada vez que yo escriba X pertenece a Z, esa afirmación también es falsa. Dense cuenta entonces inmediatamente que este bicondicional entre esas dos afirmaciones resulta entonces automáticamente siempre verdadero, porque las dos son falsas. Y ya, porque entonces lo que estamos diciendo precisamente por el axioma de extensión es que Y y Z son iguales. Y eso es exactamente lo que está escrito en nuestra presentación. Ya tenemos entonces que nuestro conjunto decretado por el axioma 2, ese conjunto sin elementos, es único. Ahora, como es único, pues le podemos poner un nombre especial, lo vamos a llamar, claro, ustedes ya lo sospechan, lo vamos a llamar conjunto vacío. Y como es único, tenemos derecho a referirnos a él con el artículo determinado, el conjunto vacío. Entonces, ¿qué es para nosotros el conjunto vacío? Es el único conjunto que satisface la condición de no tener elementos, es decir, es el único conjunto para el cual tenemos que, cada vez que escribamos que X pertenece a ese conjunto, esa afirmación siempre es falsa. Bueno, y no solamente le vamos a poner un nombre particular, vamos a usar un símbolo especial para referirnos a ese conjunto, y el símbolo que vamos a utilizar es un símbolo que popularizó Bourbaki hace ya algunos años, y es un símbolo inspirado en la letra de los alfabetos noruego y danés, la letra o la vocal Ö. Entonces es el símbolo que ustedes conocen, se parece mucho y algunas veces se confunde con la letra griega Fi, pero realmente no es una Fi griega, es un símbolo que está, como les digo, basado en una letra de los alfabetos noruego y danés. Entonces, ¿qué sabemos nosotros del conjunto vacío? Sabemos nosotros que el conjunto vacío es el único conjunto que satisface que cada vez que escribamos que un objeto pertenece a él, esta afirmación es falsa. Entonces, X pertenece a vacío es una afirmación falsa para todo objeto X. Eso. Bien. Y examinemos entonces otra de las propiedades fundamentales del conjunto vacío. Por un lado, sabemos que, por el axioma del conjunto vacío, el conjunto vacío es el único conjunto sin elementos. Ahora, nuestro siguiente teorema, el teorema 4 de nuestro curso, nos garantiza que vacío es un subconjunto de cualquier otro conjunto. Y como vamos a ver,
es vacío el único conjunto con esa característica. Vacío es también el único conjunto que está contenido en todos los demás conjuntos. Bueno, la prueba la vamos a hacer por reducción al absurdo. Vamos a probar que si A es cualquier conjunto, entonces el conjunto vacío es un subconjunto de A. Por reducción al absurdo, entonces supongamos que vacío no está contenido en algún conjunto A. Negamos la conclusión. La conclusión de nuestro teorema es que vacío está contenido en A. Al negarla nos quedamos con que vacío no está contenido en algún conjunto A. ¿Y qué quiere decir que vacío no esté contenido en algún conjunto A? Eso quiere decir, recuerden que la contenencia es un condicional, voy a escribir eso por acá. Si yo tengo que M está contenido en N, eso simbólicamente quiere decir que tengo este condicional. Si X está en M, entonces X está en N. Por lo tanto, decir que M no esté contenido en N quiere decir, negando el condicional, que tenemos que para algún X se cumple que X está en M y X no está en N. Entonces, si nosotros estamos suponiendo que vacío no está contenido en A, eso quiere decir, tal como vimos por la no contenencia, que debe existir un objeto Y que cumpla que Y está en vacío y Y no está en A. Pero eso es absurdo, porque estamos diciendo que Y pertenece a vacío y por el axioma 2 sabemos que Y pertenece a vacío es falso. Entonces inmediatamente obtenemos un absurdo. Tenemos por un lado que Y debe pertenecer a vacío, pero por otro lado sabemos que esa afirmación, que Y pertenezca a vacío, es falsa. Obtenemos una contradicción y esa contradicción entonces nos permite concluir efectivamente que hemos demostrado lo que queríamos, en este caso, que vacío está contenido en A. Bien, hemos entonces presentado aquí nuestros dos primeros axiomas. El axioma de extensión, que se encarga de estudiar la situación de la igualdad conjuntista, nos dice en últimas que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, y el axioma del conjunto vacío, que nos presenta por decreto un conjunto con una característica bien especial y es no tener elementos. Hemos también estudiado las propiedades fundamentales de la igualdad y de la contenencia, y también presentamos un resultado bien importante acerca del conjunto vacío, y es que vacío es un subconjunto de cualquier otro conjunto. Como siempre, los invito entonces a que realicen los ejercicios correspondientes a esta sesión y los espero en una próxima oportunidad para seguir hablando de nuestro desarrollo axiomático de la teoría de conjuntos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.